Hola, en esta ocasión vamos a ver la temática de cómo tener la certeza de que Dios oye nuestras oraciones, las escucha y por sobre todo lo más importante, que tenemos las peticiones que a Él le pedimos. Si te interesa esta temática, quédate en el siguiente video. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a nuestro canal. La verdad que hace bastante tiempo que no subíamos ningún video, habíamos estado bastante flojos en preparar temáticas, en preparar videos. Quizá en el trabajo tengo bastantes responsabilidades y eso me ha llevado un poco a alejarme del canal. Pero siempre está la instancia de estar leyendo, de estar estudiando, de estar preparando algo. Y en esta ocasión quería compartir con ustedes una temática que es importante para nosotros los cristianos. Es cómo tener la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones y que las peticiones que le hacemos a Él las podemos tener por parte de Él. Para eso vamos a compartir una lectura bíblica, la cual está en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 5, los versos 14 y 15. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que el Señor nos bendiga. Respecto de la oración hay muchos puntos de vista y podríamos decir que hay dos que son similares pero que van por caminos separados. Un primer punto de vista ve la oración como algo repetitivo, monótono, relacionado solamente con la insistencia y relacionado con la voluntad humana, en la cual uno como ser humano le ora a Dios y ante esa oración puede tener tres al menos múltiples respuestas. Una es que no, un silencio, o que esa oración la cual nosotros hacemos esté en la voluntad de Dios y por ende Dios ya tenga preparado eso para nosotros y nos lo conceda. Y hay otra postura, que es más bíblica, en la cual nosotros podemos llegar a estar convencidos y con la confianza en una condición espiritual en la cual nosotros podamos estar ciertos y seguros de que el Señor escucha nuestras oraciones y que nuestras oraciones están conectadas con su voluntad y que nuestras peticiones van a ser concedidas. Y eso es lo que hemos leído. Pero bueno, para llegar a este segundo tipo de oración, que sería la oración de la cual habla Juan en esta epístola, tenemos que remontarnos atrás en esta misma epístola, la epístola o en esta carta de primera de Juan, que es una carta maravillosa, es una carta relativamente breve, son solamente 5 capítulos, en la cual uno al leerla quizás se demorará 10, 15 minutos en leerla completa, pero tiene una riqueza respecto de temáticas doctrinales, tales como el conocimiento, la verdad, el amor, la salvación. La primera epístola de Juan es una epístola bastante breve que fue escrita a una comunidad cristiana que estaba siendo afectada por el gnosticismo. Pero como ya les decíamos, para conocer la respuesta de cómo estar en esta certeza de que el Señor escuche nuestras oraciones hechas en su voluntad y tener la certeza de que lo que le pidamos lo obtengamos de Él, debemos remontarnos en esta carta a unos capítulos anteriores. Y vamos a ver algunas características para tener esta confianza, la confianza de que el Señor escuche nuestras oraciones y que nuestras oraciones sean respondidas. Y es aquí donde yo sé que cada uno de nosotros nos hacemos esas preguntas. ¿Cómo saber si Dios escucha mis oraciones? ¿Cómo saber si Dios escucha mis plegarias, mis ruegos, mis súplicas? ¿Cómo saber si mi oración está conectada con su voluntad o está en su voluntad? Porque la clave aquí, si podemos decirlo de esa manera, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esa es una clave. Pedimos, tenemos la confianza que Él nos oye si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Pero muchas veces yo he orado, tú has orado, sin saber si lo que estamos orando y lo que estamos pidiendo está en su voluntad. Si no está en su voluntad, obviamente no se va a cumplir. El Señor lo va a oír, pero no se va a cumplir. No vamos a ver un respaldo en esa oración. Pero si estamos en su voluntad, el Señor nos oye. Y si Él nos oye, todo lo que pidamos, Él nos lo va a conceder. Por lo tanto, la clave es estar en la voluntad del Señor. Y aquí vienen otras preguntas. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo estar en la voluntad del Señor? ¿Cómo sé si estoy en la voluntad del Señor o no? Y es por eso que tenemos que indagar o estudiar, inquirir, leer lo que dice el apóstol antes en esta misma epístola. Así que vamos a ver algunos puntos, 4 o 5 puntos, para saber si estamos en la voluntad del Señor y de esa manera saber a ciencia cierta cómo el Señor puede escuchar nuestras oraciones y puede conceder nuestras peticiones. Bien, ya hemos visto que si es que estamos en la voluntad de Dios, nuestras oraciones van a ser oídas, van a ser escuchadas y van a ser respondidas. Vamos a tener lo que le pidamos, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios. Y ahí aparecen otras preguntas. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos en la voluntad de Dios? Y es por eso que volvemos un poco atrás y vamos viendo algunas características que nos entrega Juan. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
En primer lugar, no todos conocen a Dios. Los que conocen a Dios, dice aquí esta epístola, está asociado, aquí hay un sí, es un sí condicional, sin tilde, si guardamos sus mandamientos. Esa es la evidencia de conocer a Dios, el guardar los mandamientos. Ahora bien, ¿qué mandamientos? ¿Se refiere a la ley? No necesariamente. Dice la palabra del Señor, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que un mandamiento nuevo, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y que en este mandamiento, en amar a Dios, en amar al prójimo, está el cumplimiento de toda la ley y de los profetas. La segunda característica que encontramos aquí en esta epístola la podemos ver en los versos 9 y 10 del mismo capítulo 2. Dicen, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es decir, si nosotros decimos que estamos en Dios y no estamos en el amor de Dios, aborrecemos a nuestro hermano, no estamos en él, no estamos en la luz, no estamos en su voluntad y en nosotros hay tropiezo. Otra característica que nos muestra esta epístola de Juan para saber si estamos en la voluntad de Dios se encuentra en el verso 15 del mismo capítulo 2. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, nuestro amor debe estar, como decíamos, asociado a Dios, al prójimo, no a las cosas del mundo. Esta es una evidencia clara de que no se está en la voluntad de Dios cuando no se guardan los mandamientos, no se ama al hermano, y cuando sí, por el contrario, se ama al mundo. Otra característica, que somos hijos de Dios y que estamos en su voluntad, se encuentra en el capítulo 2, pero en esta ocasión en el verso 24, y dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, permanecer en la fe, permanecer en el Evangelio, es evidencia de que somos salvos y que estamos en la voluntad del Padre. Y desarrollando aún más esta epístola, el apóstol Juan nos dice claramente ahora en el capítulo 3, verso 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de su gracia. La verdad es que la palabra es clara y es categórica. Nosotros quizás nos podamos equivocar, podamos errar, podamos fallar, podamos ser débiles en algún momento, pero no debemos practicar el pecado. Quizás vamos a fallar algún día en pensamiento, en obra, vamos a cometer alguna acción pecaminosa, pero el que es hijo de Dios no debe permanecer pecando, no debe practicar el pecado, debe confesar su pecado, debe pedir el perdón, acudir al Señor, pedir que el Señor lave su falta, perdone su maldad, arrepentirse genuinamente. Y si nosotros vamos sumando estas características que nos habla el apóstol Juan, vamos a ver que si realmente somos o no somos hijos de Dios, si guardamos sus mandamientos, si amamos a nuestros hermanos, si permanecemos en la verdad, si practicamos o no practicamos pecado. Todas estas características nos van a llevar a nuestra conciencia a decir, efectivamente, soy o no soy hijo de Dios. Si la persona no es hija de Dios, no es hijo de Dios, el Espíritu Santo no va a estar en él o en ella. Va a ser llevado al pecado y a la maldad. En cambio, si el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en nuestras vidas, es el único que nos puede convencer de justicia, de pecado y de juicio, y nos puede llevar a tener una vida victoriosa, venciendo al mundo, al demonio y a la carne. Y cuando somos hijos de Dios, cuando guardamos sus mandamientos, cuando permanecemos en la verdad, cuando amamos al prójimo y a nuestros hermanos, cuando no practicamos el pecado, evidentemente podemos tener la confianza de que estamos en su voluntad. Y si estamos en su voluntad, es la forma en la cual el Señor va a oír nuestras oraciones y nuestras peticiones, estando en su voluntad, van a ser respondidas. Esa es la forma la cual ha establecido Dios, que nuestras oraciones sean al Padre por intermedio de su Hijo Jesucristo. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, y eres una criatura de Dios, no eres un hijo de Dios, esta es la hora oportuna, el momento preciso para que le aceptes como tu Señor, como tu Salvador personal, y de esa manera el Señor hará la obra en ti por intermedio de su Santo Espíritu, y podrás guardar su palabra, podrás amar a tus hermanos, podrás permanecer en la verdad, podrás alejarte y no practicar pecado, y de esa forma estarás en la voluntad del Señor y tus oraciones serán respondidas. Esperamos que esta temática te haya gustado. Quizás no es la respuesta que buscabas, quizás buscabas la fórmula mágica para que el Señor escuchara tus oraciones y las respondiese. La verdad es que esto es lo que dice la palabra, que debemos permanecer en Él, debemos guardar sus mandamientos, guardar su palabra, no practicar pecado, y dice la palabra del Señor también ahí en Juan que el Espíritu, ¿cierto?, del Santo, el Espíritu Santo va a estar en nosotros, y es la forma de ser hijos de Dios, es el camino establecido en el Evangelio, y de esa manera
nuestras oraciones van a estar en la voluntad de Dios y no van a ser nuestra propia voluntad, y se van a cumplir sí o sí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su santa y bendita gracia, y para Él honra, gloria desde ahora y para siempre.